Jóvenes alumnos, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar el tema tipos de lectura. Antes que nada les comento que este tema tiene que ver con el tema anterior, denominado el proceso de la lectura. Acuérdense que vimos lo que es prelectura, lectura y postlectura. Ahora vamos a ver cómo se relaciona este tema con los tipos de lectura. Bien, el propósito de este bloque es conocer los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas para la redacción y comprensión de diversos textos. Vamos a reconocer algunas habilidades como son reconoce las etapas del proceso de lectura, que es el tema que ya vimos anteriormente, y vamos a explicar la relación de las etapas del proceso de lectura, que son las que tienen que ver en la siguiente sesión. ¿Sale? Bien, vamos con la que sigue. Perdón. Vamos a ver qué tipos de lecturas existen, ¿verdad? Vemos acá que existen diferentes clasificaciones de la lectura, ya que sin duda leemos de una manera o de otra, según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de captar el contenido del texto. Entonces, vamos a explicar acá que existen diferentes tipos de lectura y de algún modo pues todas las hemos llevado a la práctica. Bien, la lectura oral es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto o un receptor determinado. Acuérdense que es la que hacemos en voz alta. Su objetivo pues no solamente es conseguir una buena oralización, sino atender a la finalidad real de la lectura, la construcción del sentido. Generalmente hemos practicado mucho esta lectura desde que empezamos a leer y escribir. Muy bien. Nos vamos con lectura silenciosa. Este tipo de lectura también le llamamos extensiva. ¿Por qué? Porque aquí leemos por placer o por interés. Por ejemplo, cuando leemos una novela, una historieta, una premiación, un nuevo invento, un descubrimiento, etc. Pero eso lo hacemos sin abrir la boca. Entonces, esa es una lectura silenciosa. Al estar leyendo solamente con la pura vista, vamos haciendo interpretaciones de lo que el autor nos quiere decir en el texto. Tenemos otra que se llama lectura intensiva. Esta lectura decimos que la ocupamos para obtener información de un texto. Por ejemplo, un informe, una carta, una noticia, un texto periodístico, un texto histórico, un texto científico, etc. Tenemos otra lectura que se llama rápida y superficial, donde hojeamos las páginas de manera rápida. Esta lectura nos dice que la ocupamos para obtener información sobre un texto. Solamente cuando hojeamos un libro o una revista o un periódico de manera rápida. Tenemos otra que es de manera involuntaria. Generalmente vamos leyendo sin querer, como decimos, por la calle, por ejemplo, los carteles, los anuncios, las señales, etc. Tenemos otro tipo de lectura que se llama lectura integral, cuando leemos todo el texto. Esta se divide en dos partes. Una es la lectura reflexiva. En esta la lectura es lenta y decimos que es lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto. Ejemplo, la lectura de estudio.
En esta lectura reflexiva, generalmente, a la hora de ir leyendo, nos tenemos que detener o a veces nos tenemos que regresar y leer nuevamente el mismo párrafo o volver a leer el mismo texto. Entonces tenemos que ir reflexionando, como su nombre lo dice, para poder entender el contenido del mismo. Tenemos la otra que es lectura mediana. Esta lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es menor que en la reflexiva. Por ejemplo, la lectura recreativa. Acuérdense que la lectura recreativa es la que vemos en los cuentos, en las novelas y en los diferentes textos que nos divierten o nos entretienen. Muy bien, estos son los tipos de lectura que vamos a trabajar en esta clase. Sí es necesario que nosotros podamos entender el contenido de la misma para que veamos que son varios tipos de lectura y que las debemos de utilizar constantemente para que nosotros vayamos mejorando nuestra forma de leer y para que la utilicemos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida escolar. Les voy a dejar una tarea en la plataforma y tiene que ver con el contenido de este tema. Hasta aquí llegamos con esta explicación y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos cordiales a todos.